Para empezar, la Ley Federal de Cinematografía busca que básicamente cualquier persona tenga la libertad de producir algún producto cinematográfico, así como quienes lo hagan cumplan con los artículos que la ley establece y que se atengan a las consecuencias en caso de no seguirlos. Empecemos por definir algunos de los conceptos más importantes que maneja esta ley, y es que en el artículo 3 de esta Ley Federal de Cinematografía se define a la industria cinematográfica nacional como aquellas personas físicas y morales cuya actividad habitual o transitoria es básicamente la realización, producción, exhibición, distribución, comercialización, fomento, rescate o preservación de las películas cinematográficas, así como nos va a fijar las restricciones y condiciones tanto para producir una película cinematográfica como también su distribución y comercialización. Si nos ponemos a leer esta Ley Federal de Cinematografía, podemos ver que está muy bien organizada y muy bien enfocada hacia la rama que tiene que legislar. El gran pero viene cuando no es muy visible en su aplicación, ya sea por alguna laguna legal o simplemente por corrupción, desafortunadamente. Tal es el caso del artículo 14 de dicha ley, que dicta que toda producción nacional está encaminada hacia un carácter social y debe representar la cultura nacional y contribuir a fortalecer el sentimiento de identidad nacional. Creo que este es uno de los artículos con el que más me encuentro en desacuerdo con esta Ley Federal de Cinematografía, ya que en una opinión personal creo yo que simplemente no se aplica como tal, por lo menos en los últimos 10 años, ya que desafortunadamente en los últimos años hemos visto varias películas, varias producciones cinematográficas que solamente se enfocan en resaltar los puntos negativos de nuestra sociedad mexicana. Y para fundamentar su proyecto deciden basarse en un género dramático como lo es la farsa. ¿O es acaso que no recordamos cintas como La Ley de Herodes o incluso como La Dictadura Perfecta? Claramente críticas sociales y políticas mexicanas. Si a esto le agregamos que no solamente el artículo no se cumple, sino que además la Ley Federal de Cinematografía no estipula un castigo para aquellas producciones que no sigan este fundamento básico, simplemente estamos hablando de una burla para todos nosotros como espectadores, por lo que debería fijarse un proceso de revisión previo a la proyección pública de este producto cinematográfico. Sin embargo, en este punto creo que hay algo que no cuadra, y es que choca con lo que marca el artículo 24 de la misma ley, el cual dicta que previo a la exhibición, distribución y comercialización de las películas, estas deben someterse a la clasificación y autorización correspondiente. El tema al que quiero llegar es por qué en esta proyección de revisión y clasificación que marca el artículo 24 no puede ir implícito que se revise que se cumpla con el artículo 14, que fundamente esta identidad nacional y no que la tire a los suelos como suele acostumbrarse. Digo, quizás es un punto de vista meramente personal, sin embargo creo que se podría hacer algo al respecto en este asunto. Otro artículo que llama mi atención es el artículo 19, el cual estipula los tiempos de producción que se deben reservar para producciones cinematográficas nacionales. El artículo nos marca que se debe reservar el 10% del total de tiempo de exhibición, y también nos dice que las producciones nacionales no pueden tener un estreno inferior a una semana. Aquí es cuando nos ponemos a analizar que no importa el complejo a las que vayas, si son los rojos o son los azules, la primera semana de estreno para una película cinematográfica es básicamente el boom, es decir, tiene varias funciones agendadas a lo largo del día, por lo menos de esa semana. Pero el problema viene posterior a la primera semana de estreno que le garantiza la Ley Federal de Cinematografía, dado que posterior a este periodo de una semana, los tiempos de exhibición, o por lo menos las funciones que tienen estas producciones nacionales, se reducen a 2 funciones por día, y si nos vamos a casos más extremos, a una sola función. Otro punto que se me hace adecuado comentar es el artículo 24, que como ya les dije, se me hace un poco extraño este proceso de revisión. Este nos marca el proceso de la clasificación y posteriormente el artículo 25 nos marca las clasificaciones. Creo que ya más o menos todos manejamos las clasificaciones que maneja esta Ley Federal de Cinematografía y lo podemos ver en nuestro cine más cercano, pero bueno, si no las conocemos, aquí se las explico básicamente. Tenemos la clasificación AA, que es básicamente para todo público, pero con un tinte un poco más infantil. La clasificación A, que es asignada para todo público. La clasificación B, que es solamente para adolescentes mayores de 12 años. La clasificación C, que es para adultos mayores de 18 años. Y la clasificación D, que es para adultos, la cual contiene sexo explícito, lenguaje precoz y violencia extrema. El problema que quiero desarrollar con esto es que es precisamente los complejos quienes no están garantizando que estas clasificaciones que están mandando a nuestras autoridades, se cumplan al pie de la letra, simplemente por el deseo de tener más ganancias en la taquilla, y esto simplemente termina por molestar a los espectadores y sobre todo a un servidor. Otro artículo que llama mi atención es el artículo 41 de la Ley Federal de Cinematografía, la cual marca las actividades que debería dar a conocer, o que por lo menos debería desarrollar, la Secretaría de Educación Pública, específicamente en la fracción primera, en el inciso H, la cual indica promover el uso del cine como herramienta de instrucción escolar y difusión cultural extraescolar. No sé qué ocurra con las productoras o con la propia Secretaría de Educación Pública,
El chiste es que, bueno, básicamente este tipo de actividades no figuran en el plan de estudios de ninguna institución educativa. Únicamente conozco algunos estudios que se dedican a producir cortos cinematográficos para el aprendizaje de los niños, tal es el caso de una empresa llamada Notion, la cual se ubica en Morelia, Michoacán, y que básicamente se dedica a la realización de productos audiovisuales didácticos, empresa la cual no cuenta con ningún apoyo gubernamental económicamente hablando y que solamente se sostiene con los convenios que firma con las instituciones educativas que le solicitan el servicio y los materiales que ellos realizan. Si ahora analizamos las carencias de la ley, me parece que deberíamos agregar algún anexo o algún punto que nos ayude a legislar el acceso de las personas a las salas de exhibición. Última y desafortunadamente hemos visto casos donde se niega el acceso a personas por pertenecer a una clase social media o baja, escudándose porque es para la comodidad de los demás espectadores. Además, deberían saberlo, están violando un artículo constitucional y un derecho humano como lo es la recreación, por lo cual la Ley Federal de Cinematografía, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, les hago un llamado para que por favor hagan algo al respecto. No podemos estar negando el acceso a este tipo de personas solamente porque pertenecen a una clase social distinta. Eso ha sido todo de mi parte, yo soy Sergio Aranda y nos vemos en el siguiente video.